que se enseña como algo clásico, pues, en rehabilitación, que es la clasificación de Kennedy. Y surgió por la necesidad de poder transmitir o comunicar entre colegas, aunque no fuéramos del mismo país, o si somos del mismo país, también es bastante útil el comunicarse así, de, de, de dar a conocer los arcos parcialmente desdentados. Estos modelos de yeso que están viendo en la pantalla, pues son arcos parcialmente desdentados porque pues no tienen todos los dientes. Pero en lugar de yo comunicarle a otros colegas cuáles dientes faltan, menciono qué clase de Kennedy es. ¿Para qué? Bueno, pues no me sirve de mucho en este momento que les platique o que le platique a algún colega cuáles dientes faltan. Es más útil que en su mente recree o tenga la información de qué tipo de prótesis podría utilizar ese paciente que estoy platicando. Entonces, en lugar de decirles o comentarles a ustedes, futuros colegas, que a este paciente le faltan pues el 17, el 16 y el 14, y le falta el 24, el 25, el 26 y el 27, les diga, bueno, es un paciente parcialmente desdentado clase 1 de Kennedy superior y clase 1 de Kennedy inferior. Para los que ya vivimos de esto y comemos gracias a hacer este tipo de rehabilitaciones, pues el que me digan que es una clase 1 de Kennedy ya le da a mi mente una idea de que ese paciente va a utilizar removibles. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, también con el nombre de clase 1 de Kennedy no necesito saber cuáles dientes faltan. Uno, sé que va a utilizar un removible, lo más probable, y número dos, sé que el soporte que va a tener ese removible lo va a hacer más mucoso que dental. Entonces, esas dos informaciones ya llegan a la mente de muchos que vivimos de esto. No necesitamos como tal saber los dientes, sino qué clase de Kennedy es para saber qué tipo de prótesis, quizá, y saber también el tipo de soporte que va a tener en dado caso de ocupar un removible. Entonces, esto de Kennedy surgió después de muchos intentos de clasificar este tipo de información de manera rápida. Se perdieron en el tiempo, bendito Dios que se perdieron en el tiempo y solo quedó la clasificación más fácil y la más universal. Y hasta hoy en día sigue siendo conocida mundialmente, no importa en qué país estudies. No ha existido por ahora otra manera de clasificar arcos desdentados, entonces esto lo tenemos que saber para comunicarnos con el mundo, para explicar de una manera rápida de qué estamos hablando en rehabilitación. Es por eso que se las tengo que enseñar. Y realmente es como un juego, es fácil hacer un juego con este tipo de información. Les voy a leer la introducción. Entonces, a través de los años, han sido propuestos diferentes sistemas para clasificar los arcos parcialmente desdentados. En respuesta a la necesidad del odontólogo por un método que permita nombrar las diferentes situaciones de dentación parcial. Si tiene todos sus dientes, no entra en el juego de Kennedy. No tiene caso. Solo es para arcos parcialmente desdentados. Entonces, para facilitar la comunicación oral y escrita en lo relativo al diseño de la prótesis parcial removible. Esto surgió para las prótesis parciales removibles, pero lo utilizamos para comunicarnos en general sobre los casos. Se fundamenta en la topografía, es decir, la relación que guardan las brechas desdentadas con los remanentes. ¿Qué quiere decir? Se fundamenta en que juegues con espacios vacíos y espacios con dientes. Y de ahí va a salir el nombre de la clasificación de Kennedy. Entonces, eso se refiere de brechas desdentadas o brechas sin dientes con las brechas que sí tienen dientes. Debemos considerar entonces 4 clasificaciones de Kennedy. Cualquier libro de prótesis removible, no importa quién sea el autor o de qué país, tiene un pequeño apartado dedicado a esto. McCracken, Bernal, Rosenstiel, cualquier libro
que hable de prótesis parcial removible tiene un apartado, sea mexicano, sea español, sea australiano, tienen un pequeño apartado donde le dedican a Kennedy el pequeño homenaje de explicar su clasificación. Y después vamos a entender a qué se refiere con las subdivisiones o modificaciones correspondientes. Y fue propuesta, el nombre de este sujeto Kennedy era Edward, y en 1925 la dio a conocer universalmente para que ya nos estuviéramos tranquilos y nos pusiéramos a trabajar y dejáramos de discutir sobre cómo clasificar los arcos. Entonces me voy a permitir leer las 4 clases, ya que les dije la importancia me voy a permitir explicarla ahora. Y entonces empezamos con lo que es clase 1. Dice que las clases 1 se llaman así porque hay áreas desdentadas bilaterales. Bilaterales significa del lado derecho y del lado izquierdo. A eso se refiere el término bilateral y dice, hay áreas desdentadas bilaterales ubicadas posteriormente a los dientes naturales remanentes. Lo voy a decir de otra manera. Una clase 1 tiene brechas desdentadas en las que no puedo colocar puentes. Si ya, ojalá ya llegue a su mente una imagen de una prótesis de 3 unidades, por ejemplo, a lo que le podemos llamar puente. En estos pacientes no hay posibilidad de hacer puentes porque no tengo el otro pilar. No tengo otro diente que soporte al puente o a la prótesis fija. Aquí sí podría hacerle una corona y todos los dientes que vayan a ir aquí no pueden ir sostenidos de solo una corona. Eso es condenar a una extracción a ese pobre diente que va a soportar a todos los demás que no están. Entonces, por eso les digo que cuando oigo que es una clase 1 de Kennedy, sé que no hay posibilidad de ocupar prótesis fija a este nivel de su formación. ¿Por qué digo a este nivel de su formación? Porque cuando quizá estudien alguna especialidad y les den ganas de colocar implantes, sí va a haber manera en la que el paciente pueda ocupar algo fijo. No va a utilizar prótesis fija. No necesito saber cuáles dientes están o cuáles no están. Mientras me digan que es una clase 1, sé que va a utilizar removibles sí o sí. No hay posibilidad de hacer puentes. En esta imagen se repite la situación. No me importa cuáles son los dientes que falten. Lo que sé es que no hay posibilidad de hacer puentes. Entonces, esas son las clases 1. Están todos los dientes adelante y en la parte de atrás no hay posibilidad de hacer algo fijo. Entonces sé que utilizar una prótesis removible, pero también sé que debido a las características de que es una clase 1, el soporte en todo este sector va a ser principalmente mucoso. Es decir, el removible se va a recargar básicamente en mucosa deformable y solo va a tener descansos quizá en esta zona. Pero estos descansos y la superficie o el área de superficie que están abarcando no se va a comparar a todo el soporte que va a brindar la mucosa en estas zonas. Entonces, por eso les digo, me da dos informaciones, el que me digan que es una clase 1. Sé que va a ocupar un removible, por lo que ya les expliqué, y sé que principalmente van a ser más mucosoportadas que dentosoportadas. Esas dos cosas las pueden saber sin saber cuáles dientes falten, por el hecho de que alguien les diga que es una clase 1 de Kennedy. Entonces, esta es la clase 1, nos faltan 3. La clase 2 es lo mismo, pero unilateral. Tiene todos los dientes, solo que de un lado ya no hay posibilidad de hacer puente. Es el mismo cuento, solo que unilateral, solo cambió eso.
Entonces, por alguna extraña razón, Kennedy lo hizo al revés, para que se acordaran siempre. La clase uno es bilateral, unilateral. Cualquier otro ser humano consciente lo hubiera puesto en orden. La clase uno sería unilateral y la 2 bi, pero no, este cuate dijo, voy a ser original y va a ser una buena manera de que siempre lo recuerden, que yo lo hice al revés. La clase uno es bilateral, la clase 2 unilateral. Ambas van a ocupar un removible sí o sí. Ambas van a tener un soporte más mucoso que dental. En la zona donde se está, pues donde está cosa, sí se puede, pero hablando propiamente va a ser más muco dentro soportada. Mencionaría primero la mucosa porque es lo más abundante en soporte y después mencionaría los dientes. Esas dos cosas me da a entender las clases uno y las clases 2 de Kennedy. Y la hizo al revés, por eso es que es fácil que nos acordemos de ahora en adelante con esa mnemotecnia de, pues lo hizo al revés, las clases uno bi, las clases 2 unilaterales. Y después está la clase 3, dentada unilateral, se parece a la clase 2, pero tiene dientes naturales a los lados del espacio desdentado. Aquí dice un área desdentada unilateral con dientes naturales remanentes anteriores y posteriores a esa brecha o a ella. Eso quiere decir que me voy a encontrar una parte sin dientes. Pero a diferencia de las clases uno y de las clases 2, sí tendría la posibilidad de hacer puente. Sí se cumple la ley de Ante. Si no se cumple, va a utilizar un removible, pero también sé que el soporte va a ser principalmente dental, porque aquí tengo un descanso oclusal o puedo colocar un descanso oclusal, acá puedo colocar otro descanso oclusal para que la mucosa en esta zona no reciba tanta carga. También son más retentivas porque aquí se le puede generar, cuando en las clases uno y las clases 2 solo tenía la retención del diente directamente a la brecha desdentada. Pero esa es una clase 3, es una brecha desdentada que hay posibilidad de hacer puentes si antes se cumple. Es una brecha desdentada que va a tener un soporte más dental que mucoso. Entonces, esa es la famosa clase 3. Acá en la parte inferior también se cumple. Es una brecha sin dientes. Dejen que pase un poquito, no sé qué sea eso. Ah, qué bueno que no venían por mí. Entonces, hay posibilidad de hacer puentes, porque hay dientes a los lados de esa brecha. También sé que el soporte va a ser más dental que mucosa. Eso es lo que me dice una clase 3. No me importa cuáles dientes falten. Y solo nos falta una clase, la clase 4. La clase 4 es fácil entenderla así. Es una clase 3, pero que se atrevió a cruzar la línea media. Y ese mérito al valor le hizo ganarse el nombre de clase 4. Al fin y al cabo es una clase 3, pero se atrevió a cruzar la mitad de la arcada y por eso les llamamos clases 4. También hay posibilidad de hacer puentes, sí. También hay posibilidad de hacer puentes siempre y cuando antes se cumpla la ley de Ante y que la proporción corono-radicular sea favorable. Que aquí, por la cantidad de dientes que faltan, y los caninos tienen una raíz demasiado grande como para que estos dos igualen toda la carga que tendrían que recibir. Pero en el sentido estricto, si hay dos pilares de cada lado, se podrían hacer puentes, pues sí, pero quizá tengas que agarrar más dientes para que antes se cumpla. Entonces, esas son las clases 4. Clases 3 que cruzaron la línea media.
información que me da una clase 4, pues el sector anterior está inmiscuido en este relajo. ¿Por qué? Pues porque se cruzó la línea media. Lo más seguro es que no tenga los dos de enfrente. Eso ya sería una clase 4. Por lo menos los dos centrales quizá no los tengan. También sé que el soporte va a ser más dental que mucoso por las características de esa brecha, que están acompañadas de dientes naturales a los lados. Hay posibilidad de hacer puentes si antes se cumple. Todo eso me da el nombre clase 4 de Kennedy. Cuando ya lo escucho, no tengo que repasar todo esto, a mi mente ya van las imágenes de lo probable. Pero es con el tiempo de estar jugando a resolver qué clase de Kennedy es cada arco parcialmente desdentado que ven. Entonces, hasta ahorita, pues todo estaba bien, pues ya sé que cuando hay brechas desdentadas, qué nombre les puedo dar, pero la situación se pone buena cuando veo este tipo de brechas. ¿Cómo le llamo a estas brechas que tienen combinaciones? Entonces, todo el mundo pensó que Kennedy había fracasado. Y también Kennedy pensó que había fracasado en el intento de homogenizar los criterios y de poder nombrar este tipo de cosas de una manera predecible. Entonces, cuando todo el mundo estaba triste pensando que habíamos vuelto a fracasar en un sistema fácil de entender, llegó un sujeto que no recuerdo el nombre, pero sí las reglas. Un tal Applegate que no me he dado a la tarea adecuada de buscar su nombre, pero ese es el apellido del sujeto, que creó una serie de normas que les voy a decir de una manera sencilla y ahorita las leemos. Y ahorita se las vuelvo a repetir. Lo primero que dijo Applegate, bueno, vamos a poner las reglas del juego. La primera regla del juego es, solo entran en el juego los dientes que sepas que se van a quedar, que te conste. Si uno lo ves todavía en boca, pero está desahuciado, ya lo van a extraer en perio o alguien que lo vea, o si estornuda el paciente se le va a salir ese diente. Ya ni lo cuentes, ya ese es un espacio desdentado más. Esa es una de las primeras reglas. Haz la clasificación cuando ya te hayas quedado con lo que te vas a quedar. Cuando ya estén todos los dientes que tú estás seguro que se van a mantener y que van a sostener una prótesis, los dudosos ya cuéntalos como espacios sin dientes. Entonces, esa es una de las primeras reglas. La siguiente regla o la siguiente serie de reglas se pueden resumir. Bueno, ya que decidiste qué dientes se van a quedar para jugar, ahora lo siguiente que tienes que pensar es en dónde pretendes colocar dientes. Y pues yo ahorita les diría, pretendo colocar dientes aquí, y aquí, y aquí. Pero puede existir la posibilidad de que alguien necesite un diente aquí. Y eso me cambia la clasificación de Kennedy. Si este lo consideraba en un momento como el último diente, es una clasificación, pero si pretendo colocar otro diente acá, cambia de nombre. Entonces, lo siguiente que tienes que ubicar para nombrar bien esto, según Applegate, es considera hasta dónde vas a colocar dientes, hasta aquí o hasta aquí. Si no vas a colocar estos dos dientes, o no vas a colocar este diente, no cuentes esas brechas como espacios desdentados, porque no los vas a reparar, no los vas a sustituir. Solo entran en el nombre los espacios donde pretendas colocar dientes. La siguiente regla que dijo Applegate, bueno, vas a encontrarte alguna vez con espacios múltiples desdentados. Para no volvernos locos, el espacio desdentado más posterior que pretendas restaurar es el que le va a dar el nombre. Entonces, esa es una regla importante y de las primeras
en las que su servidor piensa cada vez que va a clasificar un arco es: ¿cuál es la brecha desdentada más posterior que pienso restaurar? Y aquí me la encuentro. Esa es la que le daría el nombre de Kennedy, esa es la que lo bautizaría. Todas las demás se van a llamar modificaciones o subdivisiones, depende quién haya escrito el libro. Serían nombradas así. Prácticamente esas son todas las reglas que, que son prioritarias en aprender, pero ahorita se las voy a leer todas para que vean cómo nos gusta complicarnos la vida. Se las voy a estar leyendo una por una. Dice, reglas de Applegate. La clasificación debe ser después de y no antes de realizar extracciones dentales que podrían alterar la clasificación original. Lo que les decía al principio, si hay un diente, vamos a suponer que este ya está cerca de estar desahuciado. Puede que cuando tú lo recibes, lo cuentes dentro de la clasificación de Kennedy, pero alguien en otra clínica, perio, cirugía, pues quiso adelantar un poco del trabajo pensando, bueno, es que ese diente ya está más allá del bien y del mal, ya hay que sacarlo, le puede estar causando una infección y puede que altere tu clasificación de Kennedy, suponiendo a lo mejor que quiten estos tres. Es, cuando estaban esos tres era una clasificación. Al quitarlos, cambia la clasificación y eso puede alterar tus registros. Por eso es que la clasificación se hace después de las extracciones o contempla cuáles dientes ya no van a estar en un futuro para que puedas nombrar adecuadamente con Kennedy. Esa es la primera regla que dice aquí, la clasificación debe ser después de y no antes de las extracciones dentales. Después dice Kennedy, si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se le considera para la clasificación. Cuando vivía Kennedy, no hace mucho, porque no estoy hablando de demasiados siglos, fue en 1925 cuando todavía se consideraban los terceros molares como dientes normales, pues hoy se consideran supernumerarios. Hoy para la mayoría de las personas no hay espacio para que emerja un tercer molar. Entonces, la recomendación la mayor de las veces, no está el del pan por si alguien quiere, me avisa. No está tan chido como el de la panadería, pero algo es algo. Dice, si falta un tercer molar en ese, mande. ¿Tú quieres? Ah, yo pensé que querías pan. ¿Dónde andan? Entonces les comentaba que en ese tiempo era común todavía tener terceros molares, hoy en día ya no, pero es una regla importante. Si falta un tercer molar y no lo vas a reemplazar, pues no lo consideras dentro de la clasificación. Y esto era lo que les enseñaba en esta imagen, por ejemplo, aquí. Esta es una imagen donde quizá aquí quepa un, un tercer molar o un segundo molar, pero hay casos en los que si no hay un antagonista abajo de este lugar, ¿para qué changos gasto en otro diente? Entonces, a pesar de que yo sepa que aquí quepa un diente, abajo no hay con qué juegue ese diente que yo vaya a restaurar. Entonces se puede decir que mi arco acaba aquí, por lo menos de este lado. Si ya no pretendo colocar dientes aquí, no tiene caso que clasifique con Kennedy, solo en las zonas donde sí pretendo colocar dientes. Entonces se puede decir que del lado izquierdo, o esto siguiendo las reglas de Applegate, si la parte posterior me dicta qué clasificación de Kennedy es, esta es la parte más posterior sin dientes que veo, donde sí pretendo colocar dientes. Y como es unilateral, yo sé que acá ven más áreas desdentadas, pues, pero la más posterior que veo es unilateral.
Como es unilateral, es una clase 2. Pero si se me ocurriera por alguna razón restaurar este diente de aquí, ¿por qué? Porque si tiene antagonista, porque si hay espacio, porque mi paciente lo pidió. Entonces cambia, porque las zonas desdentadas más posteriores serían esta y esta. Y entonces al ser bilateral, la convierten en una clase 1. A eso se refiere esa segunda ley de Applegate, o regla, perdón. Si falta un tercer molar y no lo vas a reemplazar, no lo cuentes. Pero si sí está y se va a utilizar como pilar, se le considera dentro de la clasificación. Entonces, les acabo de dar dos reglas en una, pues, en este ejemplo de si sí lo vas a reemplazar, si cuenta este espacio desdentado, si no vas a colocar nada en ese lugar, de ese lado se acabó la brecha aquí. Entonces, ¿de qué depende? Si voy a colocar o si hay antagonista para que yo coloque ahí algo. Esa es una de las reglas. Después, otra menciona, si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se le considera para la clasificación. Es muy similar a lo que acabo de mencionarles. Les voy a buscar un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Quiero que vean, en este caso de esta paciente, le faltan molares. Solo tiene dos premolares y le faltan los segundos molares. Pero hay gente a la que no tiene espacio. Vamos a ver que ya no reacciona esto. Hay gente que no tiene espacio para que le coloquen otro diente. Por alguna extraña razón, su cráneo no tiene el espacio para que quepan demasiados dientes. Quizá por eso los tenía amontonados cuando era joven. Y al quitarle dientes, pues se pudieron acomodar mejor los que estaban ahí. De repente va a haber gente que se encuentren con que no hay espacio para colocar todos los dientes que debería de haber. Y entonces a esas personas hay veces que les dejamos hasta ahí su dentición natural. Decidimos que su tratamiento acabe en el primer molar, por razones de espacio, porque tampoco no tiene los antagonistas para estos dientes que podrían estar ahí atrás. Pero si ven, pues ya está ahí muy cerca la almohadilla retromolar en ambos lados. A estos casos se les llama de arco corto. Y el tratamiento quizá para esta paciente, al considerar el arco corto, es simplemente una prótesis fija que vaya de ese lado. ¿Qué implicaría el que quisiera colocarle dientes ahí atrás? El que utilice un removible. Un removible que lleve un esqueleto metálico por lingual y que una de lado a lado los componentes. Quizá no sea tan cómodo ni tan bien visto por esta paciente cuyo único tratamiento puede ser una prótesis fija y sin removible. Entonces, ahí es donde Kenny me dice, bueno, ¿ya decidiste eso con tu paciente? Tu paciente dijo, la neta no quiero utilizar removible, nada más quiero estos dientes de por acá. Solo reponme estos dientes de aquí, de este espacio, no quiero ocupar todo el aparato removible, solo vamos a quedarnos ahí en un arco corto. Escogí el peor color, pero así se les llama. Va a ser un arco corto, no hay otros espacios y la arcada se acaba ahí. Sabemos todos los que nos dedicamos a esto que faltan los segundos molares. Pero el paciente y el doctor que está atendiendo a este paciente concordaron con que hasta ahí es necesario atenderse, no va a ocupar un removible, ambos están de acuerdo. ¿Para qué quiero a Kennedy aquí? Más que para clasificar este espacio, que sería una clase 3. Pero si se pretende colocar esos dientes, cambia Kennedy, ahora se volvería una clase 1 porque sería un espacio desdentado bilateral. Y estos espacios desdentados bilaterales
le dan el nombre. Si voy a reponer eso, sería una clase 1. Pero si me voy a quedar en arco corto, sería una clase 3. Porque tengo una brecha desdentada que tiene dientes a los lados de ella y que no está pasando la línea media. Se llama clase 3. Entonces, esa es otra de las reglas de Applegate. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se le considera para la clasificación. Después, el área o áreas desdentadas más posteriores siempre determinan el nombre de la clasificación. Ya les había dado un par de ejemplos. La parte más posterior sin dientes en donde pretenda colocar dientes es la que le va a dar el nombre. Todas las demás áreas se denominan modificaciones o existen textos en donde le llaman no solo modificaciones, sino también, déjenme mover esto de aquí, subdivisiones. Entonces, cualquiera de los dos nombres, modificaciones o subdivisiones, es correcto, pero les voy a decir cómo lo aplicamos. Ya tengo el área desdentada que le da el nombre, en este ejemplo que estamos viendo aquí. Tengo el área desdentada que le da el nombre de una clase que, perdón, Sería Clase 1. clase 1. Clase 1. clase 1, muy bien. Ahora, estas áreas desdentadas, porque aquí pretendo colocar dientes y de este lado también, le dan el nombre de clase 1. Las demás se llaman subdivisiones o modificaciones. Entonces, el nombre completo de este arco parcialmente desdentado sería clase 1, modificación 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 espacios sin dientes. Así es como se les llama a las modificaciones o a las subdivisiones. Subdivisiones. Perdonen mi dislexia. Entonces, si escuchan el nombre clase 3, clase 1, modificación 3 o subdivisión 3, es correcto. Ambas están bien aceptadas por mucha gente. Entonces, de eso va. La parte más posterior le da el nombre de clase 1 y los demás espacios los cuento para saber qué modificación sería de Kennedy. Es una clase 1, modificación 3. Esto, les voy a aplicar las reglas, pues. Los espacios más posteriores donde pretendo colocar dientes son 2, este lado y este lado. Aquí algo curioso pasa, cualquiera de los dos que yo pretenda o que escoja como el que le va a dar el nombre, le va a dar el mismo nombre, clase 3. Pero hay una brecha. Entonces, tengo yo que escoger un lado, el que le va a dar el nombre, y si le escojo este lado va a tener el mismo nombre que si escojo este lado. El que yo escoja, vamos a escoger el del lado izquierdo para evitar confusiones. Voy a escoger este lado como el que le va a dar el nombre de clase 3. Los demás espacios que no les dieron el nombre se llaman subdivisiones o modificaciones y son 2. Entonces es clase 3 modificación 2 o subdivisión 2. Así es como jugamos. Si escojo este espacio, va a tener exactamente el mismo nombre. Así es que no importa qué lado escojan cuando es una clase 3. Ahora bien, por lógica, no podrían existir clasificaciones en una clase 4. ¿Por qué razón? ¿Por qué diablos no? ¿Por qué este no se llama clase 4? En este ejemplo, ¿por qué no lo nombré una clase 4?
Porque se usan los espacios más posteriores para ponerle el nombre. Exacto. Las brechas desdentadas más posteriores le cambiarán el nombre. Entonces, la clase 4 no tiene apellidos, no hay manera de que tenga modificaciones. Y esa es una regla de Applegate que pudimos deducir sin leerla, pues. Entonces, les decía, las áreas desdentadas distintas. Estoy borrando aquí. Déjenme borrar todo esto porque para leerlo bien. Dice, las áreas desdentadas distintas de aquella que determinan la clasificación se denominan modificaciones y son designadas por su número. O sea, cuento cuántas brechas y menciono cuántas son en la modificación. La extensión de la modificación no se considera sino tan solo la cantidad de zonas desdentadas adicionales. Esto también salió como de repente extra porque no estoy contando cuántos dientes, es una brecha desdentada. Sé que caben 4 dientes, pero es una modificación. No son 4. Ahí no se cuentan los dientes, sino contamos espacios sin dientes. No es que ahí haya 4 espacios. Aquí hay un solo espacio sin dientes donde caben 4. Pero es modificación 1 de una clase 1. Entonces, así es como utilizamos las reglas. Y la última, pero no menos importante, pero que pudieron deducir bien, es que no puede existir modificaciones en los arcos parcialmente desdentados clase 4. Porque en cuanto haya un espacio